La oscuridad de Bárbara Cartland, capítulo 1, año 1907. Susana bajó las escaleras traseras y, moviéndose por el pasillo, entró en una sala de estar que rara vez se usaba. Esta era su manera de acercarse al salón, porque sabía que si bajaba las escaleras delanteras, Hibbert, el mayordomo, insistiría en anunciarla. Si había algo que hacía que Susana fuera realmente tímida, era entrar en el salón donde todos los amigos de su madre estaban cotilleando alrededor de la mesa del té. Al sonido de su nombre habría un silencio y todos los ojos se volverían hacia ella mientras avanzaba hacia la habitación. Sabía muy bien lo poco atractiva que se veía, demasiado gorda y desgarbada incluso con su nuevo vestido. Carecía de la cintura pequeña y elegante que era parte de la belleza que hacía que su madre fuera aclamada donde quiera que iba. Lady Lavenham fue una de las bellezas famosas que hizo que la gente se parara en sus asientos en Hyde Park para verla, y que fue descrita en todos los periódicos como una de las mujeres más bellas de Inglaterra. Lo que realmente querían decir era que ella era una de las mujeres más bellas del círculo del rey, y por lo tanto envidiada por todos los demás en la sociedad. Susana sabía que era una cruz para ella soportar que su segunda hija no fuera hermosa, sino decididamente sencilla. Susana miraba su reflejo en el espejo y se preguntaba qué podía hacer con su cara redonda e hinchada, en la que sus ojos, nariz y boca parecían demasiado pequeños. Su cabello también. En lugar de ser del oro brillante de su madre o la atractiva oscuridad de su padre, era un compromiso poco impresionante entre los dos. Cuando se había mirado a sí misma durante algún tiempo, invariablemente iba al cajón donde guardaba una caja de chocolates y mordisqueaba hasta que la dulzura empalagosa de ellos la hacía sentir un poco mejor. Fue solo comiendo que de alguna manera pudo recompensarse por la agudeza de su madre y la decepción de su padre. Su hermana May había sido tan diferente, había sido delgada y encantadora mucho antes de salir del aula como debutante. «May es tan hermosa como tú cuando te conocí», solía decir su padre. Y solo Susana era consciente de que traía un poco de ceño fruncido a la frente blanca de su madre, porque no le gustaban los rivales de ningún tipo, incluso si era su propia hija. Pero una cosa era bastante obvia, que no había pensamiento de ninguna rivalidad en lo que respecta a Susana. Cuando cruzó la sala de estar y entró en la sala de escritura contigua al salón, echó un reflejo de sí misma en varios espejos con marco dorado y se dio cuenta de que se veía regordeta. Esa era exactamente la palabra. Más bien, se dijo a sí misma con un destello de humor, me veo como un pan casero. Su cintura estaba apretada para tratar de hacerla parecer más pequeña, de modo que su cuerpo se hinchaba por encima y por debajo de ella. El vestido que llevaba puesto, de crepé de ostras, adornado con volantes plisados de seda alrededor del dobladillo, habría hecho que May pareciera una joven diosa. Pero en Susana simplemente parecía desaliñado. No hay nada que pueda hacer al respecto, se dijo a sí misma desafiante. Sintió un repentino anhelo por los pequeños merengues y los pequeños pasteles helados de color rosa que sabía que serían parte del elaborado té en el salón, y rápidamente cruzó la habitación hacia la puerta comunicante. Mientras giraba el mango muy suavemente, escuchó su nombre mencionado. «¿En qué recepción estarás presentando a Susana?», preguntó una voz. «Oh, en el primero», respondió su madre. «Es un aburrimiento tedioso, así que cuanto antes termine mejor». «Después de eso, ¿qué planes has hecho para ella, Daisy?», preguntó alguien más. Lady Lavenham se rió, una risa tintineante que sus admiradores describieron como pura música. «Matrimonio, por supuesto», respondió ella, y rápidamente. «Tienes toda la razón», aprobó la primera voz, que Susana reconoció como Lady Walsingham. «¿Y qué tienes en mente para ella? ¿Otro duque?». Hubo una pequeña carcajada ante esto antes que Lady Lavenham respondiera fríamente. «Pero por supuesto». Susana se dio cuenta de que, sosteniendo el pomo adornado de la puerta, sus dedos estaban rígidos. Lady Walsingham ahora preguntó: «¿Qué duque? Dinos, Daisy, ¿a quién tienes en mente?». «Y yo espero que todos me ayuden», respondió Lady Lavenham. «Seré franca y les diré que el único duque que es elegible en ese momento es Southampton». Hubo un pequeño grito después del silencio, mientras Lady Lavenham hablaba, y luego Lady Walsingham dijo: «Pero mi querida Daisy, Hugh Southampton no tiene ni un centavo a su nombre».
Exactamente, Lady Lavenham respondió. Es por eso que estará encantado de casarse con Susana. Hubo otro silencio antes de que alguien preguntara tentativamente: ¿Nos estás diciendo que Susana tiene dinero? Por supuesto que sí, respondió Lady Lavenham. Pensé que sabías que su madrina, una mujer muy cansada, le dejó una fortuna. ¡Qué emocionante! No tenía idea, exclamó Lady Walsingham, y las otras damas alrededor de la mesa de té se unieron con gritos de asombro. La pobre Susana necesitará cada centavo, continuó Lady Lavenham. Todos sabemos que Hugh Southampton necesita una esposa rica, así que ¿qué podría ser más conveniente? ¿Pero de qué se trata esto?, agregó alguien. Realmente, Daisy, eres una genio, pero siempre lo ha sido. Había una nota de envidia en la voz, porque Lady Lavenham era elevada a la posición en el mundo social, que la había convertido inevitablemente en una de las mejores amigas de todos, pero que también tenía enemigos acérrimos. No es justo, se habían quejado a menudo. No es justo que no solo sea hermosa y se haya casado con el encantador Charles Lavenham, quien, siendo un buen partido, es también una persona grata en el mundo del deporte, y también es lo suficientemente divertida como para cautivar al rey y haber casado a su primera hija May con el marqués de Flatbury, quien a la muerte de su padre será el duque de Haven. Pero la segunda hija de la querida Daisy era sin duda tan gorda y sencilla que sería un franco freno para el ascenso meteórico de su madre al pináculo social del que nadie podría deponerla. Saber ahora que el patito feo era una heredera era demasiado. La mayoría de las damas pensaban en privado que el duque de Southampton, cuyo hogar ancestral se estaba desmoronando y que debía dinero en todas las direcciones, estaría encantado de vender su título por una esposa rica e inglesa. Como bien sabían, había estado echando un vistazo crítico a algunas de las herederas estadounidenses que cruzaban el Atlántico con la esperanza de adquirir un marido distinguido. Las únicas que eran incluso aceptablemente tolerables habían preferido duques más importantes, o más bien sus madres los habían preferido. Se entendía en el extraño código no escrito de la sociedad eduardiana que el trabajo de una madre era casar a su hija tan pronto como salía del aula de la escuela a la posición más alta de la sociedad obtenible. Lo que la hija sintiera no tenía ninguna consecuencia. Susana, escuchando en la puerta, pudo escuchar a su hermana May repitiendo una y otra vez: «No puedo casarme con él, Susana, no puedo, lo odio, y odiaría que me tocara». Susana recordó a May sollozando desesperadamente noche tras noche. Nadie, excepto ella misma, escuchó lo que dijo, y vestida como una dama de honor, Susana la siguió por el pasillo de la iglesia de St. George en Hanover Square, y la escuchó tomar sus votos matrimoniales con una voz débil y llorosa. A ella también le había disgustado su cuñado desde el momento en que lo había visto. Por muy enrojecido que estuviera por la cantidad de claret que consumía, era aclamado por todos, incluso su padre, como un buen deportista y un tirador de primera clase, y nadie había encontrado increíble que May pudiera tener otras ideas. Cuando May regresó de su luna de miel con la cara blanca y los ojos apagados, por primera vez en su vida, no se comunicó con su hermana menor. Susana se había dicho entonces que nunca la obligarían a casarse con ningún hombre, pero ahora sabía, mientras escuchaba lo que decían, que no iba a ser fácil. Lady Lavenham gobernó a su marido y a sus hijas con vara de hierro. Dio la casualidad de que había tenido muy poco interés en sus hijas, encontrándolas aburridas cuando eran pequeñas y torpes y aburridas cuando eran mayores. Se alegró cuando, siguiendo a dos hijas no deseadas, pudo presentarle a su esposo un hijo y un heredero, pero eso, dijo con firmeza, fue el final de la familia. Henry estaba ahora en Eton, un hermoso niño muy parecido a su padre, y en las vacaciones su madre, como un favor especial, a menudo lo llevaba a pasear con ella en Rotten Row. Era un regalo que de vez en cuando le había dado a May, pero era algo que nunca le había pasado a Susana. Era muy consciente de que era porque su madre la consideraba vulgar y poco atractiva, y nunca admitiría que cualquier cosa relacionada con ella debería ser cualquier cosa menos perfecta. Eso significaba que estaba avergonzada de su segunda hija, y Susana por lo tanto se mantuvo más en segundo plano, incluso de lo que había sido mayor. Se esperaba que los niños no fueran vistos ni oídos.
Cuando eran pequeñas, a las 5 en punto las bajaban por la niñera y eran llevadas al salón durante exactamente media hora. Los invitados de su madre se entusiasmaban con ellas y les daban una galleta dulce. Luego se suponía que debían sentarse en silencio en un rincón hasta que la nana los recogiera y los llevara arriba a la guardería. Fue una prueba que avergonzó a Susana incluso cuando era muy pequeña, y fue un alivio indescriptible cuando, mientras se ponía gorda y fea, su madre dijo que 2 niñas en el salón eran demasiadas y que May bajaría sola. «No es justo», protestaba May con una furia, cuando Nanny le hacía cambiarse por uno de sus mejores vestidos. «No es justo que yo baje y Susana se quede aquí arriba». «Ya sabes la respuesta a eso», respondía Nanny bruscamente. «Tú obedece a tu madre y haz que esté complacida contigo, de lo contrario te arrepentirás». «No me arrepentiré. Me alegraría si ella no me quiere», replicó May, pero la habían derribado de todos modos. Susana se había contentado con quedarse en la guardería. Había sido lo mismo cuando estaban en Lavenham Park, en Hampshire. Cuando estaban en el campo eran mucho más felices siendo libres de las limitaciones que eran inevitables en Londres. Podían montar en sus ponis, jugar al escondite entre los arbustos, robar melocotones del huerto y apenas darse cuenta de las grandes fiestas que daba su madre en casa, excepto que a veces se asomaban por encima de la barandilla cuando llegaba el rey. Una vez había 3 reyes alojados en la casa al mismo tiempo, y a pesar de que sentían que era patriótico admirar al rey Eduardo, era inevitable que encontraran al moreno y apuesto rey Alfonso de España el más atractivo. Pero era imposible para las niñas, aunque lejos en las guarderías del tercer piso del oeste, no darse cuenta de la conmoción que había causado cuando el rey fue un invitado privado. Se pidieron en abundancia suministros de sus berenjenas favoritas, galletas de jengibre de Biarritz, sales de baños y puros. Una habitación de la casa tendría que convertirse en una oficina privada de correos y telégrafos, y en Lavenham Park las líneas tuvieron que cruzar 10 millas a campo traviesa. El séquito del rey incluía palafreneros, ayudas de cámara, su secretario y palafreneros, y en época de caza también cargadores, caballos y perros. Tanto si había reyes o no en Lavenham Park, Susana, cuando vio a los invitados de su madre bajar a cenar, pensó que siempre parecía ser una procesión real. Su madre, con su cintura diminuta y sus hombros rodeados de tul, brillaría con diamantes, desde una enorme tiara de su cabello cuidadosamente ondulado, hasta las brillantes hebillas de diamante en sus zapatos de satén para la noche. Las damas que la seguían eran igual de magníficas, si no tan hermosas. Como era inevitable que todos los caballeros se quedaran con ellos en traje de ayuda de cámara, todas las damas trajeron una doncella que llevaba en la mano un gran joyero de cuero adornado con la corona de su dueño. Cuando el rey Eduardo VII se alojaba en la casa, los diamantes, las tiaras, los collares, los broches y los pendientes y las pulseras parecían envolver a cada invitada casi como una cota de malla. Todos en la casa, incluso en el cuarto de los niños, sabían que el rey esperaba que las mujeres brillaran, y su fuerte reprimenda cuando la marquesa de Marlborough se apareció en la cena con una media luna de diamantes en lugar de la esperada tiara no pasó desapercibida. Susana había visto a May ponerse las joyas de Haven cuando llegó a casa con su esposo después de casarse. La tiara de esmeraldas y diamantes, que parecía casi una corona, tenía un collar a juego y un colosal broche de lazo que May prendió en la parte delantera de su corpiño. «Te pareces a la reina de Saba», Susana había exclamado. Entonces había visto la infelicidad en los ojos de su hermana y supo que ninguna joya, por magnífica que fuera, podría compensarla de lo que tenía que soportar ante la proximidad del marqués. «¿Eres muy infeliz, May?», ella susurró. May no había mirado a su hermana, solo se había mirado en el espejo como si no viera su reflejo, sino como si viera una imagen de los años venideros. Por el momento Susana pensó que no iba a contestar. Luego dijo con una voz curiosamente vieja: «No puedo hablar de eso, Susana. No hay nada que decir. No hay nada que pueda hacer. Así que por favor, no me hagas preguntas». Después de eso, a Susana le pareció como si May la estuviera evitando, hasta que se fue con el marqués en su elegante carruaje de viaje. Le había dado un beso de despedida a Susana y sus brazos parecían aferrarse a su hermana como si no pudiera soportar dejarla ir.
Aunque ninguna de las dos dijo nada, Susana sabía que era una agonía para May dejar su casa y marcharse con el hombre al que odiaba, pero al que ahora pertenecía. Eso nunca debe pasarme a mí, había pensado entonces Susana. Ahora, de pie en la puerta del salón, sintió como si lo que estaba escuchando fuera parte del golpe del juicio final. Cerró la puerta muy suavemente, luego dio la media vuelta y caminó por donde había subido las escaleras traseras hasta su dormitorio, que estaba contiguo al salón de clases en el tercer piso. En Londres, la guardería pasó a llamarse salón de clases cuando Nanny se fue y fue reemplazada por una institutriz. Si bien Nanny siempre había parecido ser un accesorio, las institutrices cambiaban con frecuencia, debido al hecho de que les desagradaba Lady Lavenham, y ella las encontraba incompetentes y nunca se abstuvo de decirlo. «Puedo decirle, milady», había dicho una de las institutrices a oídos de Susana, «que la condesa de Bressington estuvo muy satisfecha conmigo durante los 10 años que estuve con ella». Ella se fue y también las 2 institutrices que la siguieron. Entonces, en lo que respecta a Susana, ocurrió un milagro. La señorita Harding era una maestra, lo suficientemente discreta como para aplacar a Lady Lavenham, que podía atraer el interés de un alumno y estimular su mente. Desafortunadamente, May solo pasó un año con la señorita Harding antes de casarse, pero ella le enseñó a Susana durante más de 2 años. Para ella, la señorita Harding había sido una revelación, porque no solo había sido capaz de responder a todas las preguntas que la desconcertaban, sino que dirigió su curiosidad a los canales correctos para que pudiera encontrar las respuestas por sí misma. Lady Lavenham no estaba interesada en lo más mínimo en los asuntos de sus hijas, excepto en que debían aprender a hablar francés e italiano con fluidez. Lord Lavenham solía decir que, cuando se alojaban en Sandringham, le resultaba aburrido verse obligado a conversar en francés e inglés al mismo tiempo durante una comida, cambiando de un idioma a otro, o tal vez incluso en la misma oración. Pero era una segunda naturaleza para Lady Lavenham, quien estaba decidida a que sus hijas no debían de ser deficientes en esto, sino en cualquier cosa. Por lo demás, era completamente indiferente a lo que aprendieran o dejaran de aprender, excepto que debían ser buenas amas de casa y ser capaces de sumar las cuentas y escribir un cheque. Eso fue algo que nunca hizo ella misma, ya que contrató a una secretaria extremadamente eficiente para que lo hiciera por ella. Pero les dijo a sus hijas: «Si no quieren ser engañadas por siervos ineficientes o astutos, entonces deben entender de dinero». En esto, Lady Lavenham se diferenció de muchas de sus contemporáneas que simplemente sabían cómo gastar el dinero y lo hacían con un éxito considerable. Susana, sin embargo, se había revelado al verse restringida a nada sino a aritmética y a verbos franceses e italianos. Al principio le interesó la historia, pero luego se dio cuenta de que la literatura podría ser apasionante no solo en las novelas que estaban de moda en el momento o en los cuentos insípidos que aparecían en las revistas femeninas. Cuando estaba leyendo, podía olvidar la decepción que sentía su padre, y la decepción que le daba su propio reflejo en el espejo. Fue la señorita Harding quien le enseñó de arte y le hizo apreciar los cuadros que colgaban de las paredes de su casa y los que podían admirar en la Galería Nacional. Nunca antes se había dado cuenta de que su madre sabía muy poco de esas cosas y estaba más preocupada por las plantas del invernadero y las flores que decoraban el salón que por los tesoros familiares que habían acumulado los antepasados de los Lavenham. Para Susana era un mundo nuevo. Ella y la señorita Harding buscaron en las librerías volúmenes que contenían reproducciones de cuadros que se encontraban en las grandes galerías de Europa, como en el Louvre de París y en los Uffizi de Florencia. Cada vez que encontraba un cuadro que le gustaba especialmente, Susana empezaba a sentir que era un tesoro que le pertenecía y que lo poseía de una forma imposible de explicar con palabras. Luego, inesperadamente, a principios de año, Lady Lavenham había dicho a la señorita Harding que se esperaba que se fuera dentro de 3 meses. Sin esperar una explicación de su institutriz, Susana bajó corriendo las escaleras al tocador de su madre de una manera que nunca antes había hecho y se abalanzó sobre ella. «Escuché, mamá, que le has dado aviso a la señorita Harding». Ella lloró. «¿Por qué? ¿Por qué debe irse? No puedo perderla». Lady Lavenham estaba acostada en un chaiselón con uno de los abrigos de gasa para el té que estaban de moda por todas las damas de la corte.
Fue un alivio, comprendió Susana, que ella se quitara el apretado corsé con cordones que tiraban de su cintura. Era demasiado inocente para saber que los vestidos de gala se habían inventado por una razón muy diferente. Sin embargo, era consciente de que cuando su madre estaba en Londres, el rey, y a veces otros caballeros, llegaban a su casa para tener una hora íntima en la que nadie bajo ninguna circunstancia podía molestarla. Afortunadamente, como estaban en el campo, Lady Lavenham estaba sola, y la fiesta en casa no se esperaba sino hasta el día siguiente. «Ten el favor de no irrumpir conmigo de esa manera tan brusca», le dijo Lady Lavenham con voz gélida que normalmente hacía temblar a su hija. En ese momento Susana estaba demasiado alterada para sentir otra cosa que indignación. «¿Por qué le has dicho a la señorita Harding que se vaya, mamá?», preguntó ella. «Estás siendo bastante más estúpida que de costumbre», replicó Lady Lavenham. «Tu cabello está desordenado, y puedo ver que hay una mancha de tinta en tu vestido. Te hice una pregunta, mamá». «Entonces, ¿qué debo explicarlo en palabras de una sola sílaba?», replicó Lady Lavenham. «Como tú ya tienes más de 18 años, eres demasiado mayor para ser una debutante. Si no hubiera estado de luto la temporada pasada, ya estarías presentada». Susana la miró con ojos muy abiertos. «¿Pero eso significa que la señorita Harding debe irse?». «Pero por supuesto. Difícilmente querrías una institutriz cuando estés fuera, y supongo que, por aburrido que sea, tendría que acompañarte a todas las fiestas». Por su forma de hablar no cabía duda de que Lady Lavenham encontraría desagradable la tarea. Luego añadió bruscamente, antes de que Susana pudiera hablar: «Por el amor de Dios, sube y ponte más presentable. Dios sabe cómo podré librarme de ti con el aspecto que tienes ahora». Por un momento Susana se quedó mirando a su madre. Entonces, como la sangre roja carmesí subió a sus mejillas, dio media vuelta y salió del tocador. Arriba fue a su dormitorio y se sentó en la cama, sintiendo como si inesperadamente todo su mundo se hubiera caído encima. Fue una tontería por su parte, pero había olvidado que tendría que debutar y que la llevarían como a May de baile en baile y de recepción en recepción. Sabía que odiaría cada momento. ¿Cómo podía ser otra cosa sabiendo que su madre estaba avergonzada? Que ningún hombre, a menos que ella se viera obligada, bailaría con ella. Tontamente nunca se le había ocurrido pensar que porque ella iba a salir del armario perdería a la señorita Harding. Todo había sido más feliz estos últimos 2 años de lo que había sido en toda su vida, pero ahora sabía que podría haberse dado cuenta de que estaba viviendo en un paraíso para tontos, porque debería haber hecho su debut el año anterior. Había sido imposible porque su abuela había muerto, y los habían sumido en un profundo luto que hacía que su madre parecía exquisitamente hermosa, mientras ella misma parecía un cuervo gordo. Pero ahora, a los 18 años y medio, emergería en el mundo social, y era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que, desde el punto de vista de su madre, así como del suyo propio, sería un desastre. La idea era tan horrible que Susana buscó una bolsa de dulces que había comprado en la tienda del pueblo, y se metió varios en la boca a la vez. «Me veré horrible y me sentiré peor», se dijo, «y cuando la señorita Harding se vaya, no habrá nadie con quien hablar, ni nadie que se interese en nada de lo que pienso o de lo que quiero discutir». Entonces, como si todo se moviera con la suavidad de uno de los nuevos trenes express, se hicieron planes para abrir la casa de Londres, salir del país y que la señorita Harding se despidiera. La noche antes de irse, Susana había llorado hasta no poder llorar más. «¿Qué voy a hacer sin ti?», ella sollozó. «Eres la única persona que ha sido amable conmigo, la única persona que me ha tratado como si fuera real. Cuando te hayas ido, no habrá nadie». «Con toda franqueza, Susana», había dicho la señorita Harding con su voz tranquila, «poco más puedo enseñarte». Susana estaba tan sorprendida que dejó de llorar y se quedó mirando a su institutriz. Las lágrimas humedecían sus mejillas. «Es cierto», dijo la señorita Harding. «Debes darte cuenta ahora de que eres muy inteligente, demasiado inteligente para la vida que vivirás». «Pero tendré que vivirla», respondió Susana. «Supongo que debes hacerlo», dijo la señorita Harding con un suspiro. «Y no hay alternativa para una niña nacida en tu posición social». «Pero eso no tiene por qué impedirte pensar, leer y desarrollarte». «¿Para qué?»,
Susana preguntó con amargura. Para ti misma, respondió la señorita Harding. Hizo una pausa por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, y entonces dijo: algunas personas están completamente felices con la vida social, la emoción de dar una cena más grande y mejor que la que asistieron ayer. Pero creo que tú eres diferente. Eso espero que sí, murmuró Susana. Estoy segura de que lo eres, dijo la señorita Harding, y por eso creo, Susana, que siempre encontrarás nuevos horizontes para ti misma. Si en realidad no puedes hacer todo lo que quieres hacer, al menos puedes hacerlo en tu imaginación. Susana juntó sus manos. Pero no estarás aquí para ayudarme. La señorita Harding hizo una pausa antes de responder. Siempre he creído que cuando necesitamos mucho algo, y hablo espiritualmente y no materialmente, alguien estará ahí para guiarnos y ayudarnos. Si no es una persona, serán los libros, la música o la oración. Nunca nos quedamos completamente solos. Susana se quedó quieta un momento y luego dijo: entiendo lo que me estás diciendo, pero será duro, muy duro. Y no es probable que encuentre a nadie que me ayude entre los amigos de mamá. La señorita Harding pensaba lo mismo, pero sabía que sería desleal decirlo. En cambio, respondió: tienes que creer en ti misma, Susana. Tienes que encontrar tu propio camino, elegir tu propia dirección, y como te conozco también, sé que eventualmente no te fallarás a ti misma. O a ti, añadió Susana en voz baja. Estaré pensando en ti, dijo la señorita Harding. Y déjame decirte que nunca he tenido una alumna a la que haya amado más o a la que haya puesto tantas esperanzas. Sus palabras trajeron lágrimas a los ojos de Susana de nuevo, pero ahora no eran lágrimas de desesperación, sino de alegría, porque nadie antes le había hablado o le había dado palabras de elogio tales. Cuando la señorita Harding se fue, Susana volvió a llorar porque no podía controlar su propia tristeza. Se sentía como si estuviera comenzando otra vida en la que no sabía nada. Lady Lavenham la había llevado a Londres antes de lo normal porque a Susana había que dotarla de un nuevo guardarropa. Todas las mañanas iban en coche a las tiendas y pasaban lo que a Susana le parecían largas horas de cansancio, eligiendo materiales, haciéndose pruebas, comprando zapatos, guantes, viseras, sombreros y lencería, de una manera que la hacía sentir como si la estuvieran preparando para un día o para una expedición que podría durar 20 años. Debo intentar al menos que te veas presentable, le había dicho su madre bruscamente, cuando Susana sugirió que tenía demasiados vestidos. Luego añadió: tu padre ha dicho que puedo gastar todo lo que quiera, así que deberías tratar de estar agradecida, aunque desafortunadamente no podemos alterar tu rostro o tu figura. Cada momento que pasaba a solas con su madre hacía que Susana se sintiera más insignificante. Podía ver la diferencia entre ellas reflejada en cada escaparate. La entonación de las voces de sus amigas, de las amigas de su madre cuando se encontraban con ellas en Bond Street o en las tiendas, habría sido graciosa si no hubiera sido tan dolorosa. «Daisy querida», exclamaron, «qué exquisita te ves, como un soplo de primavera. Vaya, ¿esta es Susana?» Siempre había una pausa antes de las últimas 3 palabras. Una pausa que Susana supo que significaba que estaban sorprendidas e incluso un poco conmocionadas de su apariencia. También sabía que los modistos pensaban que vestirla era una pérdida de tiempo, excepto que las facturas subían más y más en sus esfuerzos por hacer que pareciera atractiva. La ataron en corsés deshuesados hasta que apenas pudo respirar. Le probaron corpiños bordados con volantes o fruncidos, pero cualquiera que fuera el adorno, el efecto era el mismo. Simplemente se veía gorda. Los peluqueros vinieron a la casa para probar nuevos arreglos para su cabello. Cuando su madre inspeccionó sus esfuerzos, era obvio que había logrado poca diferencia, y metafóricamente se encogieron de hombros como si anhelaran ser lo suficientemente valientes como para decir que les habían dado material inútil para trabajar. Herrajes y más herrajes, dentro y fuera de todas las tiendas. Susana no había hecho nada más durante el último mes, y ahora era casi el final de marzo, y el primer baile estaba programado para principios de abril.
Se encontró contando los días hasta que terminara la temporada y pudieran regresar al campo. Allí podría montar a caballo y no tendría que estar de pie durante horas en las sofocantes tiendas de modistas. Podría pasear por el jardín sin que la acompañara ni su madre ni el ama de llaves que la escoltaba cuando Lady Lavenham estaba ocupada. Extrañaba a la señorita Harding casi insoportablemente, porque sentía que le agradaba a su institutriz. Susana, siempre que salía con alguien que no fuera su madre, siempre insistía de camino a casa en parar en una librería. La pila de libros en su dormitorio crecía día a día, pero la dificultad era encontrar tiempo para leernos. Afortunadamente, hasta que la presentaron, no se le permitía bajar a las cenas y solo bajaba a cenar cuando su padre y su madre estaban solos o acompañados por parientes. Luego, cuando chismeaban y parloteaban, Susana trataba de entender de qué estaban hablando y adjuntar los escándalos sobre los que bajaban la voz a la persona adecuada. Era como, pensó, si escuchara un idioma extranjero y solo entendiera la mitad de lo que se decía. Parecía demasiado como leer una novela muy mal escrita. El hecho de que Isobel hubiera perdido a Henry, que si había bailado con ella durante más de un año, podría haber sido más interesante que si Susana hubiera podido comprender quiénes eran Isobel y Henry. Que Bertie se hubiera ido a la casa mayor, porque un día llegó a casa inesperadamente y descubrió lo que había sospechado durante mucho tiempo. Era completamente incomprensible. Oh, estar en Lavenham, se decía a sí misma. La idea de la luz del sol en el lago, el aroma del bosque y la neblina azul sobre las colinas era como una gota de agua para un hombre en un desierto, muriendo de sed. Ahora, de manera devastadora y horrible, sabía que no sería capaz de volver a su casa. Se casaría con el duque y, al igual que May, sería exiliada de todo lo que le era familiar y de todo lo que había significado al menos seguridad en su pequeño mundo. Es imposible. No puedo. No me casaré con un hombre que solo quiere mi dinero. Ella había sabido, aunque casi lo había olvidado, que su madrina le había dejado una fortuna cuando tenía 10 años. ¿Susana? ¿Por qué Susana? Su madre había preguntado quejumbrosamente en ese momento. Pero luego, cuando comprendió a medida que crecía que su padre manejaba su dinero y lo haría hasta que tuviera un esposo, realmente no pareció tener ningún interés en particular. Lord Lavenham era un hombre bastante rico y generoso. Su madre tenía todo lo que quería, y aunque el costo de las fiestas cuando se celebraban en Lavenham Park debía ser astronómico, él nunca se quejaba. A menudo había 30 invitados, y con 60 sirvientes y visitantes y su propio y enorme personal doméstico en la gran casa de estilo gótico a la que le habían agregado 3 torres, gárgolas y mucha mampostería en la época de su abuelo. Susana sabía que era de mal gusto, pero era su hogar y le encantaba. Ahora, como tenía una fortuna, sería duquesa, viviría en otro lugar y su madre estaría complacida con ella por primera vez en su vida. Arriba, en el salón de clases que siempre había parecido vacío, ahora que la señorita Harding se había ido, Susana se arrojó en la silla frente a la chimenea. Todo lo que podía ver en este momento era el rostro infeliz de May y escuchar la agonía en su voz. Se preguntó si podría acudir a May y pedirle consejo, pero sabía que si May no hubiera sido capaz de evitar su propio matrimonio con un hombre que le desagradaba por completo, no podría hacer nada por el de su hermana. ¿Qué puedo hacer? Susana se preguntó a sí misma y sus pensamientos volaron hacia la señorita Harding. Si tan solo pudiera ir a ella, si tan solo pudiera hablar con ella solo sabría que ella lo entendería. Pero la señorita Harding había escrito hacía solo 2 días para decir que había encontrado empleo con la duquesa de Northumberland y por lo tanto había ido al norte. Tengo que pensar, se dijo Susana a sí misma. Tengo que pensar con calma y sensatez en cómo puedo evitar que me pase esto. Sintió como si hubiera estado caminando por un camino recto y sin previo aviso de repente se encontró ante un tremendo abismo frente a ella. No entraré en pánico, se dijo a sí misma. Solo encontraré la forma de escapar. Ella sabía, sin embargo, que esta era una esperanza perdida. ¿Cómo podía desafiar los deseos de su madre, que sin duda presionaría al duque para que hiciera lo que ella planeaba porque necesitaba el dinero? Aparte de esto, siempre estaba el rey como último recurso.
Susana había oído en fragmentos de conversación cómo el rey había ayudado a sus amigos especiales a casar a sus hijas ventajosamente con los nobles adecuados. Le dije al rey, había oído decir Susana a su madre una vez, que eras tan inteligente y tan diplomático. Ayuda a Vera a casar a esa chica suya con el conde de Bexley. Sabes que hará cualquier cosa que le digas. Solo una palabra en su oído hará toda la diferencia. ¿Qué respondió su majestad?, había preguntado Lord Lavenham. Por supuesto que estaba encantado de que yo pidiera su ayuda, respondió la madre de Susana. Prefiere imaginarse a sí mismo como Cupido, y debe admitir que en muchos casos ha tenido un gran éxito. Pocas personas son lo suficientemente valientes como para negarle al rey cualquier cosa que desee, Lord Lavenham comentó algo cínicamente. Susana sabía que su madre no dudaría en pedir la ayuda del rey si sus planes de casarla con el duque no avanzaban hacia una rápida conclusión. «Estaré casada al final de la temporada». Susana susurró las palabras y soltó un pequeño grito. «Me iré», se dijo a sí misma, «me esconderé en alguna parte». Era una suerte si realmente tenía que huir que tuviera mucho dinero. Nunca hubo ninguna dificultad para conseguir que el secretario de su madre le proporcionara dinero en efectivo para los libros que quería comprar en tiendas donde no tenían cuenta. También había descubierto que, desde que llegó a Londres, sabía que le gustaba tener dinero en su bolso para dárselo a los numerosos mendigos que, con las manos abiertas mientras cruzaba la acera, le pedían. «Ellos tienen tan poco y yo tengo tanto», se decía a sí misma. Subrepticiamente, a espaldas de su madre, ponía un soberano en alguna mano sucia, y sabía por la expresión de incredulidad y deleite en los ojos apagados de una mujer que le había dado una felicidad fugaz. Aunque solo fuera por un momento, le había dado a alguien la felicidad que ella no tenía. «Pero si me escapo, no podré quedarme sentada sin hacer nada», pensó ahora. Eso sería imposible. Vagamente pensó que podría alquilar una habitación en algún lugar y sentarse a leer todo el día. Entonces supo que esa no era realmente una solución a sus problemas, aunque no sabía cuál sería la solución. En el taburete junto a su silla había varios periódicos. Su padre tomaba The Times y The Morning Post y generalmente los leía en el desayuno. Los sirvientes los llevaban más tarde a su estudio, donde los leía por la noche si tenía tiempo antes de la cena. Susana sabía que surgirían muchas preguntas si se llevaba los periódicos antes de que él hubiera terminado con ellos. Por lo tanto, le dijo al lacayo que los llevara arriba al salón de clases a la mañana siguiente. Tenían un día, pero eso no importaba mucho, ya que nadie comentaba con ella la noticia ni esperaba que se interesara por algo que no fuera ropa o personas. Ahora tomó el Times del día anterior y se preguntó si podría encontrar algún tipo de empleo. No porque necesitara dinero, sino porque simplemente eso llenaría sus horas. Tal vez podría trabajar en una biblioteca, reflexionó. Entonces recordó que podría ser vista por las mismas personas que desearía evitar. Lo que realmente me gustaría, se dijo a sí misma, sería empleo en una de las galerías de arte, aunque tenía la incómoda sensación de que en todas las galerías que había visitado en un momento u otro, los asistentes siempre habían sido hombres. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó, y sintió que realmente estaba batallando con ese problema. «No me casaré con el duque», ella gritó en voz alta. Pero entonces pensó que la solución no estaba en huir, sino en enfrentarse a su padre y a su madre, y decirles que no tenía la intención de casarse con nadie a quien no amara. Sin embargo, incluso cuando la idea le vino a su mente, supo, mirando cómo lo hacía, que nadie la amaría, y en la sociedad de su madre el amor era una diversión que ocurría después del matrimonio, no antes. ¿Qué puedo hacer? Vaya Dios, ¿qué puedo hacer? Susana se preguntó una y otra vez. Puso The Times sobre su rodilla. ¿Cuál fue el punto de buscar para un trabajo que no existía excepto en su imaginación? Luego, mientras miraba casi a ciegas el papel, preguntándose qué más podría ayudarla, vio un aviso en la parte superior de la columna personal. Lo leyó casi sin ser consciente de lo que decía, porque su mente estaba en otra parte. Se busca para alguien temporalmente ciego, un lector preparado para viajar al extranjero, que domine tanto el francés como el italiano. Solicite entre las 10 y el mediodía en 96 de Curzon Street.
Susana leyó el aviso casi antes de que finalmente se filtrara en su mente. Se le ocurrió que esto era algo que ella podía hacer. Ciertamente podía leer con fluidez en francés e italiano, y luego otra frase pareció saltar a su mente: preparado para viajar al extranjero. Si estuviera en el extranjero, su madre no podría encontrarla. Ella no la haría conocer al duque, y así no se vería obligada a casarse con él. Volvió a leer el anuncio. Era una locura, se dijo a sí misma. Claro que no podía ser tal cosa. Luego las palabras de la señorita Harding volvieron a ella. La ayuda llegará cuando la necesites. Esta era la ayuda que ella quería. Y si es así, ¿podría ser tan estúpida como para rechazarla cuando estaba allí esperándola, incluso invitándola? Sintió que su corazón latía bastante rápido y se levantó de la silla para caminar hacia la ventana. Estaba lloviendo y los techos de las casas que se extendían interminablemente en la distancia parecían grises y deprimentes. Ese es el futuro para mí, se dijo Susana, a menos que pueda evitarlo de alguna manera. De repente se decidió. Iré al 96 de Curzon Street, se dijo a sí misma. Si me aceptan, entonces será la mano amiga que estoy esperando. Si me rechazan, tendré que pensar en otra cosa. Llegamos al fin del capítulo 1 de la novela Amor en la oscuridad de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.